Son muchos los pasajes en los que Jesús cura a una persona enferma. No es la primera vez que lo hace. Pero Jesús, sabemos, no era simplemente un médico. Él no venía a curar el dolor en la espalda, en el cuerpo o alguna enfermedad física solamente. De hecho, Jesús lo hizo varias veces. Pero eso no era lo único que él venía a hacer. En realidad, cuando Jesús curaba de una enfermedad física, era porque esa curación era signo de una curación más profunda que Jesús quería hacer. Jesús quería curarnos de la enfermedad del espíritu. Y creo que esas son las importantes. En el fondo, la gran enfermedad de la que Jesús ha venido a curarnos, el gran virus contagioso del cual Jesús ha venido a curarnos, es la enfermedad del pecado. Es una enfermedad que todos padecemos, es una enfermedad de la cual no es fácil librarse. Es una enfermedad que nos hace sufrir muchísimo, además. La enfermedad del pecado, que nos hace hacer el mal que no queremos, que nos aleja de los demás, que nos aleja de Dios. Esa es la gran enfermedad de la que Jesús ha venido a curarnos. Ustedes saben que el pecado es justamente eso, el pecado es como una ceguera. Santo Tomás de Aquino, y en el Catecismo de la Iglesia Católica también lo dice, a mí me parece genial esta explicación, dice lo siguiente, miren, dice que el pecado tiene dos efectos fundamentales en nuestra vida cotidiana. El pecado oscurece nuestra inteligencia y el pecado debilita nuestra voluntad. Y creo que es verdad, cuando muchas veces hay un pecado que repetimos muchas veces en nuestra vida, oscurece nuestra inteligencia. El pecado hace que luego ya no veamos con claridad, que lo malo nos empieza a parecer normal, que no pasa nada. Nos hace indiferentes frente a los demás. El pecado oscurece nuestra inteligencia y luego también debilita nuestra voluntad, porque queremos hacer el bien y ya no nos sale, ya no tenemos la generosidad de corazón. Eso es el pecado en nosotros. Oscurece nuestra inteligencia y luego debilita nuestra voluntad para el bien. Por eso el pecado nos enceguece, nos empieza a volver ciegos, ya no vemos bien y nuestra voluntad ya no funciona. Pero ¿saben qué fue lo interesante de este ciego? Este era ciego, pero no era sordo. Y tuvo la agudeza y la capacidad de escuchar que Jesús pasaba por ahí. Y lo pudo reconocer. Y este ciego, sabiendo que Jesús pasaba por ahí, dijo: nadie me puede curar de mi ceguera, nadie me puede curar del mal que tengo. No puedo dejar que esta oportunidad se me pase de largo. Y se puso a gritar con toda su fuerza. La gente lo callaba, pero no iba a dejar que nadie lo calle. Era la oportunidad de su vida y gritaba con más fuerza todavía: Jesús, ten compasión de mí. Miren, este grito fue tan importante que ustedes saben que lo seguimos rezando nosotros cada vez que celebramos la misa. Cuando hemos cantado hace un rato y decíamos: Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Estamos haciendo eco de ese grito valiente de ese hombre ciego. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad de mí. No pases de largo, Jesús, compadécete de mi sufrimiento. Y eso fue lo que hizo. Ustedes saben, San Agustín de Hipona, comentando sobre este pasaje, tiene una frase que a mí me parece muy bonita, ¿no? Él decía, San Agustín: temo a Jesús que pasa. Temo a Jesús que pasa. ¿Por qué lo decía? Porque decía: temo que Jesús pase frente a mí y no me dé cuenta. Temo que el único que me puede salvar y me puede curar esté pasando todos los días frente a mí y no me dé cuenta y se pase de largo, ¿verdad? ¿Cuántas veces Jesús, que viene a curarnos, pasa frente a nosotros y no nos damos cuenta? Creo que, ¿saben cuál fue el secreto de este hombre para poder percibir a Jesús y no dejar que se pase de largo? Era que él se reconocía necesitado. Cuando una persona se reconoce necesitada, si nos reconocemos que estamos enfermos, apenas pase el médico, no vamos a dejar que se nos pase de largo. ¿Saben cuál es el gran problema? Cuando a veces sentimos que no necesitamos mucho. Si eres de los que se considera bueno por ti mismo, y eres suficientemente bueno por ti mismo, ten cuidado, porque si te consideras ya simplemente bueno por ti mismo, Jesús va a pasar muchas veces frente a ti y no te vas a dar cuenta. No te vas a dar cuenta porque no vas a sentir que lo necesitas mucho. Si te descubres necesitado, si tú reconoces de qué enfermedad Jesús te tiene que curar y se lo estás pidiendo, apenas Él pase frente a ti, no vas a dejar que se pase de largo. Y eso fue justamente lo que pasó con este hombre, ¿no? Jesús
se acerca donde él y la gente, miren qué bonito, ¿no? Le dice, ánimo, el maestro te llama. Ánimo, Jesús te está llamando. Jesús no es indiferente frente a ti. Y dice que este hombre ciego se puso de pie de un salto y tiró su manto, ¿no? Como que tirando ese manto diciendo, comienza una vida nueva para mí, ya no me interesa todo el resto de las cosas que pueda tener. Y se puso, siendo ciego, se puso de pie de un salto. Y fue donde Jesús. Y Jesús le hace una pregunta que puede parecer un poco obvia, ¿no? Jesús le dice, ¿y qué quieres que haga por ti? ¿Y qué quieres que haga por ti? Como que este hombre diría, oye, Jesús es obvio, ¿no? ¿Cómo que quieres que haga por mí? Le dijo, maestro, que vea. Maestro, que vea, le dice. ¿No es cierto? Este hombre pudo haberle dicho, oye, Jesús, mira, soy mendigo, estoy con mucho hambre. Mira, aprovechemos que acá hay un montón de gente, ¿por qué no me ayudas y hacemos una colectita y recolectamos unos cuantos denarios para que me pueda comprar la cena en la noche? Pero este hombre era ciego, pero no era tonto, ¿verdad? Sabía cuál era su necesidad fundamental. Su necesidad fundamental era poder volver a ver. Él necesitaba ver nuevamente. Y por eso le dice, Jesús, que vea. Jesús, quiero ver. Porque me doy cuenta que comer, bueno, quizá otras personas me pueden ayudar, pero a ver, para sanarme de mi enfermedad, solamente tú me puedes curar, ¿no? Creo que esto es importante que nosotros también lo recordemos, ¿no? Cuando nosotros le pedimos a Dios, ¿qué cosa le pedimos a Dios? Porque le podemos pedir muchas cosas a Dios. Cuando le pedimos a Dios, le pedimos simplemente, Señor, que pase tal problema, que se solucione tal dificultad que tenga. O también tenemos la sabiduría de pedirle a Jesús lo fundamental. Señor, ayúdame a ver, ayúdame a reconocerte, ayúdame a acrecentar mi fe, ayúdame a crecer mi amor a ti. ¿Qué cosa es lo que le pedimos a Jesús? Porque cuando le pedimos a Dios cosas, que nos dé cosas, está bien. Muchas veces ocurre que Dios algunas veces nos concede lo que pedimos, pero una vez que nos concede lo que le hemos pedido, nos olvidamos de Él, ¿verdad? Nos vamos felices con lo que necesitábamos y nos olvidamos de Él. ¿Saben cuál es la verdadera oración? Cuando lo que le pedimos a Dios no es solamente que nos dé algo, sino que nos ayude a unirnos a Él, que nos ayude a tener una vida plenamente unida a Él. Creo que eso es lo que hace la diferencia. La verdadera oración es la que nos convierte el corazón, la que nos transforma por adentro. ¿Saben qué hizo este hombre? Dice el Evangelio que Jesús lo curó y luego se puso a seguirlo. Este hombre no solamente quería los bienes de Dios, sino que quería sobre todo al Dios de los bienes. No se conformaba con obtener un beneficio de Jesús, sino que en el fondo lo que quería era seguir a Jesús. Y dice que se puso a seguirlo. Es más, el Evangelio nos recuerda su nombre, dice que se llamaba Bartimeo. Probablemente el Evangelio ha recogido el nombre de esta persona porque siguió siguiendo a Jesús, y cuando se escribieron los evangelios, probablemente este Bartimeo era de la comunidad de los primeros cristianos y probablemente todos lo conocían. Probablemente por eso su nombre quedó registrado en el evangelio. Quizá muy distinto, hace 2 domingos leímos el pasaje de un joven rico, no sé si se acuerdan, que no quiso seguir a Jesús. ¿Saben cómo se llamaba ese joven rico? Nadie lo sabe, porque fue justamente de la multitud de los que creían en Jesús, pero no dio su vida por seguirlo a Él. Bartimeo, en cambio, que no era joven y tampoco era rico, no tenía comodidades, era un mendigo, estaba necesitado, fue capaz de seguir a Jesús y por eso recordamos su nombre. A veces creo que sentirnos necesitados es nuestra salvación. Ojalá que todos podamos tener los ojos para ver, para descubrir de qué cosa Jesús nos tiene que curar, para que descubriéndonos necesitados, nos dejemos abrazar por Él, tocar por Él y verdaderamente podamos convertirnos en discípulos y en apóstoles suyos.